días, mis hermanos. Buenos días. Les invito a que abran la Biblia en Génesis. Capítulo 49. Versículo 1 al 4. Vamos a leerlo de manera antifonal. ¿Lo tienen? Dice la palabra del Señor: y llamó Jacob a sus hijos y dijo: juntaos y os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros. Juntaos y oíd, hijos de Jacob, y escuchad a vuestro padre Israel. Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder. Impetuoso como las aguas, no serás el principal, por cuanto subiste al lecho de tu padre, entonces te mereciste subiendo a mi estrado. Oremos. Ayúdanos, Señor, en esta mañana a entender la palabra. Aparte de entenderla, suplicamos que tu Espíritu nos ayude para aplicarla en nuestro corazón. Hemos venido estudiando tu ley, hemos venido mirando muchas cosas, Señor, y necesitamos recibir esa fortaleza para ir abandonando aquellas cosas, Señor, que están en nuestra vida, que aún todavía no nos damos cuenta, Señor. Fortalécenos, Padre, guíanos. Sabemos que hemos cometido lo malo delante de tus ojos, pero también sabemos que nuestro Señor Jesús ha hecho lo mejor por nosotros. Por eso acudimos, Señor, en esta mañana para que la preciosa sangre de nuestro Señor Jesús sea limpiándonos de todo pecado y de toda maldad. Que nos ayudes a entender nuestros propios errores, Señor, y así seguir caminando hacia adelante. Sabemos, Señor, que tú cuidas nuestra generación, pero también la que viene detrás de nosotros, Señor amado. Aquellos niños que vienen creciendo, Señor, aquellos nietos que vienen también, Padre bendito. Ayúdanos, por favor, Dios del cielo, a que toda mancha que hay en nuestro corazón sea borrada, para que ellos no hereden, Señor, tales cosas. Bendito sea tu nombre para siempre, Dios. Amén. Tomen asiento, mis hermanos. Venimos de días de luchas, de pruebas, de dificultades, pero gracias al Señor ahí nos sostiene el Señor. Vamos primeramente a analizar el texto que les decía. Permítanme acá un segundito. Así como la bendición de los hijos se convirtió en la bendición del Padre, ¿me lo entienden? La bendición del Hijo se convierte en la bendición del Padre. La profecía del Padre se convierte en la profecía de los hijos. Me explico. Cuando tú eras niño y tu padre te bendijo, ahora que has crecido, eres padre y esa bendición tiene que seguir para tus hijos. Eso es lo que estoy tratando de darles a entender. Ya que la naturaleza de los nietos imitará. La naturaleza de los nietos tenderá a parecerse a la de sus progenitores. Es por ello que Jacob en sus palabras a veces hablará de las cualidades y caracteres de sus hijos y dirá el futuro y su descendencia. Me llamó muchísimo la atención esto porque es Jacob quien habla. Mediten esas palabras. Llamó Jacob a sus hijos y dijo: reúnanse, júntense, que voy a hablar con ustedes acerca de los días venideros. Hoy no vamos a adentrarnos tanto a la profecía, lo que compete ahí con respecto al Mesías y lo que va a suceder, porque Jacob está ya en su lecho de muerte, ya está viejo, está anciano, sus ojos ya se han oscurecido a causa de la vejez, como dice en Eclesiastés, pero da unas palabras que trascienden a lo largo de la historia. Y es importante que nosotros vayamos entendiendo la Escritura. Todo lo que está encerrado en Génesis tiene una profundidad impresionante que a veces no hemos entrado a mirarla. Nos ocupamos en mirar los tiempos del fin, mirando los evangelios y las cartas paulinas, pero no nos detenemos a mirar lo que desde el inicio ya está establecido.
como un final. Tanto que el Señor Jesús dice, y en los días finales será como en los días de Noé. Y dice, y también en aquellos días que no te suceda como lo que le sucedió a la mujer de Lot. Y todo está escondido ahí, en la ley y los profetas. Y esta palabra me gusta muchísimo porque dice, escucha, mire, vamos a leerlo. Y llamó Jacob a sus hijos y dijo, juntaos y os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros o postreros. Juntaos, oíd. Él mismo está hablando. Hijos de Jacob, toma una referencia a su parte humana y luego toma una parte que es la espiritual. Juntaos y oíd, hijos de Jacob. Cuando habla de Jacob, habla de la parte carnal, de la parte tramposa, de la parte suplantadora, que es lo que él tiene. Y cuando dice escuchar a vuestro padre Israel, habla ya de la conversión que tiene con Dios. Cada vez que usted lea en la escritura eso, cuando el Señor habla de Jacob, habla de la parte carnal, y cuando habla de Israel, habla de la parte espiritual. Este fue un lugar de madurez espiritual, mirando el mismo Israel lo que el Señor había hecho con él. Y llama a sus hijos y los reúne y va a hablar con ellos. En todo el capítulo ustedes lo van a ver. Y solo un padre que dedica tiempo al Señor conoce quiénes son sus hijos. ¿Entendido? Tú no puedes conocer a tus hijos a simple vista. Es el Señor quien por medio de la palabra, todos nuestros hijos son buenos, ¿cierto? ¿Quién tiene hijo malo? Ninguno tiene hijo malo. Todos tenemos hijos buenos. Pero solo la escritura la que me va a enseñar y la que me va a mostrar quién es mi hijo realmente y quién es mi hija. Hay un dicho que reza, de puertas para adentro sé quién es mi hija, pero de puertas para afuera no lo sé. Y puede sonar muy cierto, pero a los ojos de los hijos de Dios no es así. Usted va conociendo su hija y su hijo, su comportamiento, sus actitudes, su falsedad, su orgullo, lo que tenga, lo que haya heredado de sus padres, ¿no? Porque pueden ser que no sean padres altivos, pero puede heredar otra cosa. Si papá es lujurioso, la niña puede heredar eso, o mamá, o mentirosos. Todo eso se viene heredando sin darse uno cuenta. No estoy hablando de maldiciones generacionales. Estoy hablando de un asunto que nos compete a nosotros y que Jacob nos va a enseñar el Señor a través de la vida de Jacob. Lo repito, solo un padre que dedica tiempo al Señor conoce quiénes son sus hijos. Porque es un padre que se dedica también a sus hijos, que sabe el sufrimiento y la lucha que él lleva o que ella lleva. No lo juzga para condenarlo, le ayuda a sojuzgar su pecado para que él mismo entienda por dónde está caminando. Importantísimo eso en la vida. ¿Alguien me puede colaborar con Proverbios 4:1? ¿Qué dice el libro de los Proverbios? Oíd, hijos, la enseñanza de un padre, y estad atentos para que conozcáis cordura. Amén. Tome ese texto como el Señor hablándole a usted. Repítalo, por favor, mi hermano. Oíd, hijos, la enseñanza de un padre, y estad atentos para que conozcáis cordura. Amén. Jacobo le dice a sus hijos, congréguense y escuchen. Y como les digo, este texto lo estoy llevando como un llamado de Dios para que escudriñemos la escritura. Tomemos de la fuente de la vida eterna. Porque si logramos ver a Jacob, podremos ver a Israel. O sea, podemos ver el cambio en la vida espiritual de él. Si escuchamos a Jacob porque dice oírme, también podemos escuchar a Moisés. Y qué bueno es escuchar a Moisés con eso que rezan los judíos como el Shema, que es la oración. Deuteronomio capítulo 6, por favor.
versículo 4 al 6. Esto es para la victoria de su vida. Escúchenme, esto es para la victoria de su vida. Y aunque vamos a tratar un caso en particular, porque Jacob está reuniendo a sus hijos para hablarles una palabra, y les va a hablar una palabra profética, y va a hablar de muchas cosas hermosas. Hoy solo vamos a tocar la vida de Rubén. Por favor, alguien que lo haga. Muy bien. Oye Israel, Jehová nuestro, Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios Amén. de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Amén. ¿Qué dice el Señor? Oye, escucha. Oye, escucha. ¿Qué dijo Jacob? Oídme, hijos, escúchenme. No olvidemos nunca estas palabras de la oración de Israel. Oye, Israel, el Señor nuestro Dios uno es, y Él solo servirás, y Él solo amarás, y en Él pensarás. Y pensarás en Él al acostarte, y pensarás en Él al levantarte. Cualquier decisión que ustedes vayan a tomar, y se lo suplico que tome esta palabra, va a tener usted victoria y bendición. Si en el caminar del día usted piensa en el Señor, si en el hacer un negocio usted invoca al Señor y pide su consejo, usted jamás quedará frustrado en la vida. Jamás. Porque ese es el mandamiento. En la noche meditarás en tu Señor y en la mañana meditarás en Él. La base de nuestros problemas es esa, que no consultamos al Padre. Oídme, hijos, sabiduría, dice el Señor, y estén atentos para que aprendan cordura. Muchas son las personas que piensan erróneamente que desde el establecimiento de la iglesia en el Nuevo Testamento, la palabra del Señor parte desde Mateo, ignorando la riqueza de la ley y los profetas. Hay una riqueza impresionante y no podemos descuidarla nunca. Y vamos a entrar lo que Jacob le va a decir a Rubén. Le dice: Rubén, tú eres mi primogénito, eres mi primer hijo, y tú deberías heredar la bendición del primogénito, pero no la vas a heredar. Y ahorita vamos a entrar en un caso que suena un poquitico difícil y tratamos como de analizarlo. Rubén era el hijo primogénito de Jacob. Como tal, le pertenecía el liderazgo de la familia, o sea, la doble porción. ¿Qué es la doble porción? La primogenitura. La primogenitura implicaba que el primer hijo recibía una doble porción, los cuales eran los derechos de primogenitura. Sin embargo, en sus últimas palabras, Jacob le dijo a Rubén que él había perdido su derecho como primogénito a causa del pecado que había cometido. Dice Rubén, verso 3, tú eres mi primogénito, mi fortaleza, el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder. Y acá las características de quién es Rubén. Eres impetuoso como las aguas, no serás principal. O con estas palabras, por cuanto subiste al lecho de tu padre, entonces te envileciste subiendo a mi estrado. Son palabras que hay que tener mucho cuidado en lo que vamos analizando. Quiero que abran la Biblia, Génesis capítulo 35, versículo 22. Esto ya lo habíamos mirado. Jacob entierra a Raquel y hace un monumento de piedra, y todos los israelitas conocen ese monumento en la época de Moisés, y creo que hasta la época de los reyes ese monumento de piedra existía. Verso 22 dice: aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra, fue Rubén
y durmió con Bilha, la concubina de su padre, lo cual llegó a saber Israel. Ahora bien, es lo que dice el texto. Los hijos de Israel, cuando hablamos de Israel, ¿de qué hablamos? De la parte espiritual. Son 12. ¿Qué es lo que el texto me está diciendo? Que Rubén es uno de los hijos de Jacob y está entre los hombres espirituales. Pero aquí el texto me está diciendo que se acostó con Bilha. Y al igual que cuando estudiamos Génesis capítulo 6, que Noé se embriagó y su hijo Cam vio la desnudez de su padre, y hay varias versiones de eso. Yo hoy les quiero comentar una con respecto a este texto. Resulta que en este texto hay unas traducciones que vienen directamente del hebreo y dice así, se lo voy a leer, solo escúchenlo. El texto de la versión 60, porque toman un texto y lo van traduciendo conforme van mirando, muy pocos se han adentrado al texto original para analizarlo. Porque cuando yo vi que Rubén es nombrado entre los 12, cuando debía de ser descalificado, ¿por qué fue descalificado en la primogenitura? Ya vamos a mirarlo. Escuchen lo que dice la versión traída directamente de la Torá y del hebreo. Mientras Israel estaba sentado en aquella tierra, Rubén causó un desorden en relación con el lecho de Bilha. Escúchenlo. Concubina de su padre, e Israel lo escuchó, y los hijos de Israel fueron 12. En el texto original no dice que él tuvo relaciones con Bilha. Por eso debemos adentrarnos y mirar. Algunos en el texto de Noé y su embriaguez dicen que Cam violó a su padre. ¿De dónde? Otros dicen que fue que Cam tuvo intimidad con su madre. Y de lógica, el hijo que estaba esperando era maldito. Por eso dice, maldito sea Canaán. Y hay otras 2 versiones más que no quiero tocarlas por censura. Pero debemos ir a analizar los textos en la Biblia. Les repito, mientras Israel estaba sentado en aquella tierra, Rubén causó un desorden en relación con el lecho de Bilha, concubina de su padre, e Israel lo escuchó, y los hijos de Israel fueron 12. Comencé a seguirle la ruta a Rubén por la escritura, a ver si había problemas de sexualidad con él o sus descendientes. No lo hay. Pero ya lo vamos a mirar. Volvemos a Génesis capítulo 49. Dice Jacob que él es impetuoso como las aguas. Su carácter impulsivo le hace perder su preeminencia. Este texto lo estamos estudiando hoy para que vayamos entendiendo quiénes somos nosotros, cuál es mi forma de ser. James Corredor es pusilánime, James Corredor es autoritario, tengo que analizarme quién soy yo y usted tiene que analizarse también quién es usted. Su carácter impulsivo le hace perder su preeminencia de la primogenitura. Dice Jacob que él fue el resultado de su primer relación. Entregó su fuerza, su vigor, su virtud. Eso está diciendo Jacob. Jacob nunca hizo mal uso de su sexualidad como hizo su hermano Esaú. Por lo que Rubén es un hijo hecho en pureza, porque el Señor así lo permitió. Nosotros estuvimos mirando parte de eso. Su madre es Lea. Sin embargo, son varias las faltas de Rubén que Jacob toma en cuenta a la hora de impartir la bendición, y la más seria fue la de interferir impulsivamente en la vida marital de su padre e irrumpir en la habitación de su madrastra Bilha. Cuando Dios escoge los hombres pueden tener sus errores, pero los errores que cometen no van atentando contra los principios establecidos por Dios en el Decálogo.
¿Me están entendiendo? Ya vamos a mirar para que no tengamos problemas. Rubén fue presuroso como el agua cuando originó el episodio con Bila, esposa de Jacob. Es una concubina, ¿no? Vamos a la historia. Jacob tiene preeminencia ¿con quién? De sus esposas. No, con Raquel. Comienza su preeminencia con Raquel y él siempre está cuchicheando a Raquel. La segunda al mando, que es su esposa, ¿quién es? Lea. Y las otras dos son concubinas. En el momento, se nos olvidó mirar, pero su merced ya lo había visto, en Génesis 35, versículos atrás, habla de la muerte de Raquel. Cuando muere Raquel, Rubén, que es hijo de ¿quién? De Lea, quiere que su padre le dé lugar a su madre Lea. Se lo voy a resumir de la siguiente manera. Vamos a imaginarnos que está la carpita donde ellos duermen, ¿cierto? Está la cama de Lea y está la cama de Jacob. Y Jacob iba y se quedaba con Bila y a Rubén no le gustó. Dijo, dele el lugar a mi madre. ¿Y qué hizo? Sacó la cama de Jacob y se la llevó para la casa de Lea, para la tienda de Lea, que es su esposa. Y ahí en esa partecita es donde le envilece, donde se para a tratar de darle órdenes a su padre, donde él quiere organizarle la vida a su padre, pero no entiende que el escogido por Dios es Jacob, y no lo puede tocar. Y con ese acto de que entró, por eso les leía, vuelvo y se lo leo la versión hebrea, y así me lo va a entender. Mientras Israel estaba sentado en aquella tierra, Rubén causó un desorden en relación con el lecho de Bila. Es muy diferente eso a lo que los traductores pusieron como que se acostó con Bila. Eso es un asunto totalmente diferente. Recuerda que Rubén a esta edad tiene más o menos unos 30 años y Bila ya es vieja. Bila es vieja. Y es importante entender esto, porque nosotros vamos por la vida insinuando que Noé tuvo relaciones homosexuales, insinuando que se burlaron de Jacob, y nosotros debemos de tener mucho cuidado en el texto bíblico. Se estudia eso en hermenéutica y en exégesis, que la interpretación que usted le dé a un texto tiene que ser lo que el texto está diciendo. No podemos forzar el texto a decir lo que no dice. Y tengo que mirar de acuerdo a muchas cosas en la escritura. Por eso necesitamos ser juiciosos en el estudio de la palabra. Vamos a seguir mirando. ¿Me estoy comunicando? ¿Más o menos estamos entendiendo? Es que una cosa es que entre Rubén a tratar de organizarle la vida a su padre. Es que ese es el asunto cuando hay hijos de dos matrimonios. El uno quiere que la preeminencia sea de mi mamá y el otro quiere que sea de mi mamá. Y eso es una lucha fuerte. Rubén fue presuroso como el agua cuando se originó este episodio con Bila, esposa de Jacob. Y como les comentaba, que cuenta la tradición hebrea, al quitar la cama del lugar, la cama de su padre, yo digo cama, pero no hay camas, ¿no? Entendible, porque si no, hermano, esa exégesis, ¿cuál cama? O como cuando el Señor se sentó a la mesa. En la época del Señor no hay mesas, se sientan en el piso. Al quitar la cama de su padre fue un atrevimiento que deshonró a su padre. ¿Por qué lo deshonra? Que la decisión que tiene él es mejor que la que tiene el papá. Sí, señor. Jacob describe a Rubén que es incontrolable como el agua. Lo que literalmente quiere decir, mírese usted, que su temperamento hierve como el agua.
Es decir, que Rubén era un hombre que se dejaba llevar por las emociones. ¿Es usted ese tipo de personas? Él era apasionado y carecía de autocontrol. Esas personas que se dejan mover fácilmente por la pasión, que hoy están que vuelan de la espiritualidad y mañana están en el foso más profundo del desaliento. Solo emoción. Ese es Rubén. Y en medio de sus emociones quiere establecerle autoridad a las otras personas, en este caso su papá. El papá es la máxima autoridad para ellos. Pero él, ¿qué dijo? Yo le arreglo la vida a mi papá, él no sabe cómo es. En esta época en que vivimos nosotros, vivimos en un desorden total. En la época patriarcal no existía eso que hoy vemos. Hoy en día es normal un adulterio, es normal. Muchos se atreven a decir que en Israel había templos para homosexuales. ¿De dónde? Eso es una mala interpretación. No existía eso. Y es importante que nosotros vayamos mirando la Biblia con cuidado. ¿Es usted una persona apasionada, llena de emociones? Desafortunadamente el resultado va a ser una persona débil y hedonista. ¿Saben qué es un hedonista, no? Que se ama a sí mismo. Se quiere autocomplacer, se quiere autosatisfacer. Es una persona que si está al lado de una mujer, entonces se deja desbordar y va a parar hasta los límites de donde va a parar. Es ese tipo de personas. Y ese tipo de persona no va a servir para liderar al pueblo de Israel. En lugar de guiarse por los principios de la Escritura, de la palabra, porque la palabra es la que controla nuestras emociones. Ella es la que nos dice, por eso estamos estudiando la ley. Quieto con eso, porque el mandamiento del Señor es este. Por eso arrancamos diciendo, oye iglesia, el Señor nuestro Dios uno es. Si tú meditas en Él, no hay malas decisiones, porque lo tienes al presente. Lo que el texto sagrado quiere decir es que tú pienses tanto en el Señor que te estremezca el alma, que tu corazón esté conectado con Él. Recuerda que la enseñanza bíblica nos lleva a eso. Que día me encontré con un amigo, siempre que me lo encuentro le hablo de la palabra y me dice, ay, dígame más, enséñeme más. Pero durante todo el camino duramos 40 minutos hablando y él me decía que no se debía hacer. Y yo le dije, ¿se dio cuenta ya de su diálogo? Me dijo, ¿qué pasó? Le dije, usted viene diciéndome que no se debe hacer de acuerdo a la Biblia. Pero usted jamás me habló de una relación con Dios. Usted tiene una relación con el Padre. Y eso es un problema. Porque al tener una relación con Dios Padre, usted no anda en la premisa de si debo hacer o no debo hacer. Sencillamente el Espíritu del Señor le da testimonio. Sencillo. Si el Señor dice no robarás, y tú lo oíste, y andas en comunión con Dios, es muy difícil de que tú vayas a tomar algo que no sea tuyo. Es difícil. O no harás esto, no harás lo otro. Es la comunión con Él. Porque si te pones a fijarte en el mandamiento, un ejemplo, no comerás helado y el día está soleado y hay hartas heladerías abiertas y todo el mundo pasa comiendo, ¿con lo que va a hacer usted? Si se apega del mandamiento sin la comunión con el Señor, termina cayendo en el pecado. ¿Me están escuchando? Las personas que quieren obedecer el mandamiento sin relación con Dios automáticamente caen en el pecado. Eso fue lo que le pasó a Israel. Israel, ¿por qué no pudo cumplir? Porque no tuvo conexión con Dios. Ellos quisieron obedecer la ley en sus fuerzas. ¿Me están entendiendo el punto? Y ese es el problema cuando yo quiero obedecer un mandamiento sin tener relación con Dios. Ahí está el bendito problema. Sigamos. Evidentemente, para nuestro Dios eterno, alguien así no puede ser un buen líder. Si no pudo contenerse en este asunto de la concubina de su padre, sino que quiso organizar las cosas de acuerdo a su manera,
difícilmente puede arreglar las otras. No solo Rubén perdió la primogenitura, sino que también todos sus descendientes. Y ahora vamos a hacer la historia de Rubén en la escritura. Rubén es un hombre, ya sabe, de carácter que hierve, se enoja con nada, es emocionalista. Así como se goza con una cosa rápido, se enoja con otra cosa rápido. Es un hombre de carácter presuroso, difícilmente puede lograr la obediencia de los otros. ¿Por qué? Porque la gente se le somete primariamente, pero luego al conocerlo, quieren manipularlo. Por eso les digo, todos nos estamos mirando. Vamos a mirar qué pasó con los descendientes de Rubén. Números capítulo 16. Unos descendientes de Rubén perdieron también el control, y esta es la característica de los rubenitas. Tratan de quitar la autoridad para establecer la de ellos. ¿Qué es lo que está haciendo Rubén con su padre? Piensa, una cosa es lo que uno piensa y otra cosa es lo que la Biblia dice. Estos descendientes de Rubén perdieron también el control y se rebelaron contra la autoridad. Por favor, lean versículo 1 al 3. Alguien que por favor lo lea para todos. Junto con el levita Coré, hijo de Isaac, hijo de Coat, los rubenitas Datán y Abirán, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, decidieron rebelarse contra Moisés, acompañados de 250 israelitas importantes que eran miembros del consejo y contaban con buena fama. Se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: ya estamos hartos de ustedes. Si todos en la congregación son gente consagrada al Señor, y si el Señor está en medio de ellos, ¿por qué ustedes se creen superiores a la congregación del Señor? Versículo 31 al 34, ya que estás ahí. Antes de que lo leas. Datán, Abirán y On se unieron con Coré para rebelarse contra la autoridad espiritual de Moisés y de Aarón. Ahora veamos las consecuencias. Y en cuanto Moisés terminó de decir todo esto, la tierra se abrió debajo de sus pies. Se abrió la tierra y se los tragó, a ellos y a sus casas y a toda la gente de Coré, junto con todos sus bienes. Amén. Vamos viendo los rasgos. Y la escritura es muy enfática al decir: Datán, Abirán y On son rubenitas. Al salir de Egipto, el censo indicaba que la tribu de Rubén contaba con 46.500 hombres. Eso está en Números capítulo 1, verso 20. Escuchen esto. Al salir de Egipto hay 46.500 hombres. Luego de 40 años en el desierto, volvieron a contar la población y habían 43.730. ¿Qué pasó con esa población? Se bajó. En vez de multiplicarse, se va. ¿Por qué se va? Porque Jacob dio una palabra. El cuidado que debemos de tener cuando hablamos. Eso que les estoy diciendo es importantísimo. Hay veces pensamos que nuestras palabras, siguiendo el camino del Señor, no tienen relevancia. Y usted está muy equivocado, porque sí las tiene. Y Jacob da una palabra, ya ahorita vamos a analizarla. Alguien revierte eso para que no se vaya a acabar la bendición para los rubenitas. Cuando fueron a la tierra prometida, ¿recuerdan los de Rubén a dónde se quedaron? No quisieron pasar. En la tierra prometida, la tribu de Rubén prefirió quedarse al otro lado del río Jordán, lo que hoy es Jordania, acompañados de la tribu de Gad. Pero escuchen algo: ellos pidieron esto pensando en sus ganados y no en sus hijos. Es increíble. En la época de los jueces, los rubenitas volvieron a desentenderse cuando hubo un problema con las tribus. ¿Ha oído usted sobre las... Vamos a Jueces capítulo 5.
Así como su antecesor, los rubenitas probaron ser inestables. Y aquí tenemos el caso de la profetisa Débora. Jueces capítulo 5, versículo 15 y 16. Pasamos con Rubén en el libro de Génesis, pasamos con los rubenitas en el libro de Números, y estamos viendo la misma inestabilidad que mostró el patriarca en todos sus descendientes. Y debemos de tener cuidado. 1, ese ímpetu en su vida. 2, querer saltearse en la autoridad. Por eso fue que él pierde su derecho a la primogenitura. ¿Qué dice 15 y 16? Dice, caudillos también de Isaacar fueron con Débora, y como Barak. También Isaacar se precipitó a pie en el valle, entre la familia de Rubén. Hubo grandes desilusiones en el corazón. Las resoluciones en el corazón de Rubén, siempre quieren hacer algo y nunca hacen nada. Resoluciones en el corazón de Rubén. Esto es un cántico de Débora que con ironía habla de estas situaciones. Rubén siempre quiso ir a la batalla y nunca iban. ¿Recuerdan cuando estudiamos Jueces? Siempre querían ir. Volvemos otra vez a la primogenitura de Rubén. No solo es un derecho, sino sobre todo una responsabilidad, la cual Rubén no estaba preparado para asumir, ni él ni sus descendientes. En Génesis capítulo 49, dice: impetuoso como las aguas, no serás principal. Estas palabras en su contexto original dice: no serás mucho, vas a ser eliminado. Luego Moisés en su cántico profético da una palabra hacia Rubén. Mire lo que dice Deuteronomio 33:6. Moisés ora en favor de Rubén. Y ya les digo a qué voy con todo esto. A que no importa si mi papá vino por un camino tenaz y me heredó lo mismo a mí y sufro con este mal. Hoy tengo la autoridad de mi Padre Celestial para cortar con eso. Pregunta: ¿de dónde nace esa lucha que hierve en su corazón hacia las pasiones sexuales? ¿De quién le heredó? O hacia ciertas características pecaminosas, o a rebelarme contra la autoridad. No respeto a nadie. Si estamos chévere, caminamos. Si no estamos chévere, no me le someto. Ni siquiera a mi esposo, ni siquiera a mi esposa. ¿De dónde viene eso? Y eso tenemos que mirarlo. Lo hemos dicho, cuando tuvimos un hogar y el hogar se fracturó y uno por un lado y el otro por el otro, necesito devolverme, mirarme en mi corazón, quién soy yo, sanar mis heridas, para si Dios me da la oportunidad de tener una nueva persona, no llegue yo a causar las mismas heridas y los mismos estragos, porque se dañaron las cosas, y siempre tiendo a culpar a los demás. Y tengo que mirarme, porque mi corazón hierve con esas pasiones, porque no las puedo controlar. ¿Por qué? Y debo mirar por dónde radica eso, o de dónde mi mal genio, o de dónde esa parte donde no me quiero someter, o esa parte de la burla, ¿de dónde la traigo? Y tengo que pararme y cortar con eso en el nombre del Señor. ¿Me están entendiendo lo que les estoy diciendo? Porque una persona herida lo único que va a causar son daños. Recuerdo una ilustración del pastor Malcolm Smith en su libro Agotamiento Espiritual. Dice que un día pasaba él por unas calles de Nueva York, estaba haciendo frío y vio un perro pastor alemán y quiso acercársele y el perro casi lo muerde. Y él dijo: ¿pero qué será lo que tiene este perro?
Y entonces se puso a indagar y le dijeron, es que el antiguo dueño lo maltrataba y lo golpeaba muchísimo. Y ese perro no se le puede acercar a nadie. Y el hombre comenzó a llevarle un pan, comidita, hasta que entabló una amistad con el animalito y lo ayudó para que el animalito saliera. Y él habla de eso. Muchas personas dentro de la iglesia vienen dañadas, heridas, maltratadas. Y debemos entrar a sanear esas áreas. Pero yo debo ser sincero de quién soy yo. Porque yo soy bueno, yo no he hecho nada malo, a mí me engañaron. Yo soy la víctima. Y el Señor dice, no. Mira lo que pasa con Rubén y mire lo que le sucede a sus descendientes. Y lo mismo que traigo yo, lo mismo traen mis hijos. Y yo tengo que verme a mí mismo si verdad estoy teniendo una sanidad o no. Para decirle a mis hijos, a mis hijas y a mis nietos, hay sanidad en el Señor. Hay sanidad, no dependemos solo de Él. Hay mujeres que si no tienen un macho al lado, no hay vida. ¿Por qué, mi hermana querida? ¿Por qué? Sí, puede que haya una bendición, pero ¿por qué no puedes vivir así? O igual el hombre, Dios, esta soledad. Una canción de Juan Gabriel, que no me sienta nada bien. Hemos dicho, nosotros tenemos que primeramente entregarle los sentimientos al Señor. Los sentimientos, ¿me está oyendo? Y así no voy a tener ningún problema porque ya se los entregué a Él. Ya puedo vivir con Él, caminar con Él. Esposos que están acá, ame a su esposa, pero sus sentimientos son para Dios. Allá trátela con cariño, como a vaso más frágil, honrela, esposa, sujétese a su esposo, ámelo, no sean altaneras. Pero Shema Israel, Jehová nuestro Dios uno es, a Él amarás, a Él servirás. Oye Israel, oye Israel. Usted sabe que para escuchar debe haber la voz, ¿no? Y la voz tiene que entrar a nuestro oído y a nuestra mente y ser procesada. Eso es saber escuchar. Y la Biblia dice, escuche Israel. Escuche Israel. Hay esposas que no pueden ayudar a sus esposos en sus partes emocionales. Porque si él le comenta algo, hay esa escena de celos. Mujeres, ustedes tienen que ser consejeras para sus esposos, ayudadoras, como ayudas idóneas. Esposos, ustedes tienen que ser sacerdotes. Amor, el carnicero me está haciendo sonrisas, pero porque usted, un momento, entre como sacerdote. Si usted no puede ministrar el corazón de su esposa, ¿cómo pretende ministrar el corazón de las mujeres en la iglesia? Llega la hermana y le dice, no hermano, es que ella es más lujuriosa y bien bonita. ¿Qué va a pasar si tenemos ese corazón rubenita? Un problema. Un problema. Los esposos tienen que ser sacerdotes en su casa. Sacerdotes. Las esposas, ayudas idóneas. Y los que están separados, tenemos al Señor, que es lo que el apóstol Pablo nos regala en 1 Corintios capítulo 7. Cuando ya estés listo, ya mueres a todo esto, ya estás listo para vivir. Ya se te puede entregar. Dijo una vez un predicador, si usted se roba 100 pesos, usted se roba lo que sea. Pero si usted no toca nada, usted es una persona muy firme. Y por cuanto fuiste fiel en lo poco, en lo mucho te pondré. Y ahí es donde tenemos que probarnos. ¿Qué dice Deuteronomio 33:6? Viva Rubén y no muera, y no sean pocos sus varones. Ahí se revierte lo que Jacob había hecho. Hay veces nosotros no podemos aceptar que otra persona venga a desafiar mi autoridad. Esa es la naturaleza de nosotros.
Pero con el Señor aprendemos que si hay cualquier movimiento, es porque el Señor así lo permite. Y debemos mirarlo siempre. Todos nosotros podemos relacionarnos de una u otra forma con la naturaleza de Rubén. El apóstol Pablo, ya me voy acercando al final, en Romanos, háblalo por favor. Capítulo 7. Verso 14 dice el apóstol: porque sabemos que la ley es espiritual. No pierda jamás de vista esto. La ley es espiritual. O sea que para obedecerla, ¿qué necesito? La comunión con Dios, al Espíritu Santo. Mas yo soy carnal, vendido al pecado, como buen rubenita. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Tengo una naturaleza y tengo que batallar contra eso. Tengo que batallar. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Verso 24 dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado, hasta que todo sea transformado. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Mantenemos una batalla. Todos tenemos una lucha cotidiana con la carga del pecado, del ego. Somos arrastrados por nuestras emociones. Y así es, frente a nuestros vicios, somos arrastrados. Sufrimos de altibajos emocionales, lo que les decía hace rato. Hoy tocamos el cielo del gozo que tengo, y mañana ya estoy que me quemo en el infierno del abatimiento que tengo en el corazón. Y sabemos que pecamos y todos los días vamos al Señor. Ojo, no es que peque y reza en pata, no. Es que pecó y usted sabe que ofendió al Señor suyo y va a hablar con Él. Señor, ayúdame. Y habrán días de tanta vergüenza que usted ni siquiera quiere decirle al Señor, no porque usted no quiera al Señor, sino que usted ya siente vergüenza hasta con usted mismo. Pero es entender que Él es la fuente de su limpieza, es entender que Él es la fuente de su vida, no hay otra. La Biblia está puesta para que su merced lo conozca a Él. La ley está puesta para que su merced entienda que así como vino un hombre con esa descendencia y todos vienen así, el Señor cambia, transforma. De la manera que un padre le dijo a Rubén, usted no. Moisés oró y dijo, sí, sea bendecido y nunca falte hombre en sus tribus. Por eso es que aparece en el libro de Apocalipsis. Es importante entenderlo. ¿Recuerdan en el libro de Jueces cuando casi acaban con todos los rubenitas? Terrible, terrible. Y la oración de un padre, la oración de un hijo hacia sus descendientes es importantísima. No lo olvide, no lo olvide. Mándele la palabra a sus hijos. Que usted llegue a su casa y diga, hijos, oídme. Escúchenme lo que les voy a decir. Y no se les olvide. Y que esto les retiña en sus oídos y en su corazón, porque está la voz del Señor y dice así. Y denle la palabra de vida, denle la palabra de salvación. No los ate, no los enlace. Sencillamente ayúdelos. Vivimos en una vida, vuelvo y le digo, donde todo es... Y esa es la lista del fariseo. Bueno, allá en su iglesia, ¿qué prohíben? Sí, esa es la lista del fariseo. ¿Qué no debo hacer? Esa es la lista del fariseo. Usted lo que tiene que ir es en comunión con Dios. Mire, entre más usted vaya a la fuente, hay una fuente, vamos a imaginarnos la fuente, es la fuente de la vida eterna.
Y usted cada vez que va y se baña en esas aguas y sale, la gente lo ve joven, joven. Usted no se está dando cuenta, pero entra a la fuente y vuelve y sale de la fuente. Y la fuente, ¿qué es lo que está haciendo? Manteniéndolo joven, porque es la fuente de la vida eterna. Los demás se van a dar cuenta. Su merced, sin darse cuenta, pero yendo a su Señor, comienza a recibir la limpieza y la gente comienza a darse cuenta. Nunca cree en detrimento en lo que el Señor hace en su vida. Ustedes son llamados por la gracia del Señor a vivir esa limpieza, pero sus descendientes también. Es una lucha tremenda. ¿Qué días uno de mis nietos dijo, la abuelita está golpeando? Yo le creo. Me paré, fui a ver, no estaba. Y aparte de eso, pum, me cerró el portón. Eso me dio mucho que hablar. Y perdón, mucho que pensar. ¿Por qué hace esto? ¿De dónde viene ese mal? ¿Cuál es la intención de mentir? ¿Por qué para él esto es una broma? Eso no es ninguna broma. ¿Sí me entienden? Y me acordé de la historia que tanto nos han contado del pastorcito que venía el lobo y que venía el lobo y que venía el lobo. ¿Y qué hizo el pueblo? Siempre le creyó. Hasta que un día se dieron cuenta que le gustaba jugar. Pero eso que yo tengo por juego, un día me va a resultar en un desastre. Por eso no puedo jugar. Por eso tengo que enseñar ciertos principios. Si esto es así, el día de mañana causar el mal a otra persona es normal. Me río. ¿Por qué me voy a reír de eso? Y eso tiene que encenderle las alarmas a uno. Ay, es que es un niño. La nieta ya llora y se tira al piso y pega la cabeza contra el piso. Ay, tan bella. ¿Bella? Eso no tiene nada de bello. Hay que entrar a la corrección. Hay que entrar a la corrección y mirar de dónde es que se están moviendo esos factores. ¿Ha visto usted niños en la calle que se tiran al piso y eso qué show que hacen? Y el papá, ya papi, ya mi amor, ya mamita. Eso no es así. Hablando en términos de disciplina y de educación y corrección, ¿qué más diremos de nosotros que traemos esas naturalezas tan impetuosas en nosotros? Hijos, la verdad, somos hijos. Yo lucho contra una naturaleza que trae papá y mamá. Mamá en lo último de sus días logró vencer algo, pero por la ayuda del Señor. Pero yo sigo caminando acá y me toca seguir mi batalla. Batallar y que mis hijas se den cuenta. Papá batalla en su soledad. A veces lo veo decaído, pero sigue con el Señor. Es importante que nos vean. No que se muestre, sino que la gente se va a dar cuenta de lo que el Señor viene haciendo en nuestras vidas y en nuestros corazones. Hemos fallado y hemos pecado, sí, Señor. Pero tenemos un Dios que nos perdona y nos restaura. Y es importante que entienda que no solamente soy yo, sino los que vienen hacia allá. Los que vienen creciendo, los que se vienen levantando. Ellas tienen que ver un ejemplo, ellos tienen que ver un ejemplo. ¿Cuál es el ejemplo? Que por medio de la dificultad, allá está mi Señor, allá voy a conducirme a Él. No que me entrego a mi mano, sino que el Señor me ayuda, me levanta, me restaura. Que aunque paso días oscuros, grises, el Señor está conmigo. Y así como Moisés cambió la historia, entre comillas, porque Dios es el único que lo cambia, pero intercedió por Rubén, usted va a encontrar la tribu de Rubén al final en Apocalipsis. Y es importante verlo. Las cosas pueden cambiar. La ley es espiritual, pero hay que buscar al autor y dueño de esa ley para que nos ayude. Vamos a orar.